Bien, creo que ahora volvió a estar el PowerPoint para ustedes. Bien, en estos 4 casos que excluyen la imputabilidad o la atribución del incumplimiento y por ende exoneran de responsabilidad al deudor, ya que su incumplimiento no le es reprochable y no le es atribuible a él ni por dolo ni por culpa. Sabemos que la culpa es la regla general. Sabemos que la culpa es la regla general. Y por ende, bajo esta idea, excluyen la culpabilidad el caso fortuito, la ausencia de culpa, el estado de necesidad y la imprevisión. En general, de estos 4 casos, ¿cierto? La doctrina y la ciencia jurídica particularmente ha desarrollado con mayor atención el primero de ellos, el llamado caso fortuito o fuerza mayor. Está definido en el artículo 45 como el imprevisto que no es posible resistir. Y es por ello entonces que cuando ocurre el caso fortuito, tiene como efecto la imposibilidad absoluta de cumplimiento. Y si el cumplimiento se torna imposible, significa básicamente que ha operado aquí un modo de extinguir las obligaciones regulado en el artículo 1567, número 7, que se llama la pérdida de la cosa que se debe. Si bien esta norma está referida a primera vista cuando se trata de una obligación de dar y de dar una especie o cuerpo cierto, no es menos cierto que la doctrina y la jurisprudencia le dan valor omnicomprensivo, sea que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer. Porque básicamente la pérdida de la cosa que se debe, cuando es a causa de la fuerza mayor o caso fortuito, tiene el efecto entonces de liberar al deudor de su obligación, ya que ésta se extingue. Y se extingue sin generar ninguna responsabilidad al deudor. Es aquí donde ustedes deben recordar, ¿cierto? La teoría de los riesgos sobre quién asume el riesgo ante la pérdida de la cosa que se debe. Y yo básicamente ahora puedo formular, ¿cierto?, la siguiente expresión. ¿Quién asume el riesgo ante la imposibilidad de cumplimiento a causa de fuerza mayor o caso fortuito? El caso fortuito o fuerza mayor, la ley los declara como sinónimos, así que por eso es que yo los nombro de forma indistinta. Así que los requisitos básicamente es que sea un hecho ajeno a la voluntad del deudor. Básicamente tiene que ser, ¿cierto?, provocado por una fuerza o un accionar externo a la voluntad del deudor. Cosa que el deudor, ¿cierto?, no haya provocado, ¿cierto?, ningún nexo causal que lleve entonces a desencadenar el caso fortuito. En segundo lugar, que sea imposible de conocer con anticipación, es decir, que no sea previsible, de forma razonable. Y esto es una cuestión de hecho, por tanto, quien alega el caso fortuito deberá también probar el hecho de la imprevisión, que no se podía prever, que no se podía anticipar, y por tanto, y que no se podía anticipar razonablemente, ¿sí?, de acuerdo, obviamente, a estándares, obviamente, objetivos, ¿cierto?, que uno debe poner en consideración. Y en tercer lugar, imposible de resistir. Significa entonces que es imposible entonces de hacer frente entonces a este imprevisto. Es imposible entonces oponerse, ¿cierto?,
a las consecuencias de este imprevisto. Y las consecuencias, por supuesto, viene a ser la imposibilidad absoluta de cumplimiento. Los efectos, básicamente, es que exime de toda responsabilidad al deudor, por lo que nada debe indemnizar. La ley se encarga de establecer algunas excepciones que básicamente es importante aquí indicar. La primera, sí respondería el deudor si el caso fortuito ocurre durante la mora de este. Durante la mora. Por tanto, por mucho caso fortuito que ocurra, ¿cierto? Si el deudor se encontraba en mora de cumplir, significa entonces que la ley le asigna responsabilidad y por tanto entonces deberá indemnizar al acreedor. En segundo lugar, si el deudor fue el causante del caso fortuito. Esto, si bien pareciera ser un contrasentido, puesto que indicamos que el caso fortuito es un hecho, ¿cierto? Un imprevisto, imposible de resistir, ajeno a la voluntad del deudor. Sin embargo, la ley se pone en situaciones donde el propio deudor, por su actor negligente en general, desencadena, ¿cierto?, una serie de nexos que provocan, ¿cierto?, una situación de fuerza mayor donde no va a poder cumplir. Y por último, por pactarse así. Estos son los típicos casos de las cláusulas modificatorias de la responsabilidad, donde las partes efectivamente pueden pactar en una cláusula estipulada, por ejemplo, en el contrato, que el deudor entonces deberá asumir el riesgo del caso fortuito y por tanto nada priva, ¿cierto? Y nada prohíbe que esto se pueda hacer. El segundo efecto del caso fortuito, conforme a la teoría de los riesgos, este es del acreedor. Y esto importa porque realmente parte de la base, ¿cierto?, de que el riesgo ante la imposibilidad de cumplimiento provocado únicamente por el caso fortuito, es el acreedor el que sufre el gravamen, el riesgo entonces, lo que se le llama el riesgo de la pérdida de la cosa o el riesgo de la destrucción de la cosa. Básicamente es el riesgo ante la imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor. Así, por ejemplo, en un contrato bilateral, donde ambas partes son acreedoras y deudoras recíprocamente, partamos de la base entonces que una de ellas cumplió con su prestación, ha cumplido entonces y extinguido su obligación, pero la otra parte, cuando quería cumplir, producto del caso fortuito, entonces se hace imposible su cumplimiento. ¿Quiere decir esto que aquella parte que cumplió tiene derecho a exigir la repetición de lo dado? La devolución de lo dado, por ejemplo, en una compraventa, el comprador pagó el precio, pero el vendedor, ¿cierto?, encontrándose obviamente en tiempo de cumplir, por caso fortuito se destruye y perece el cuerpo cierto que debía entregar. Quiere decir esto que el comprador entonces tiene derecho a exigir que le devuelvan el dinero, ya que el vendedor no puede entregarle la especie. Esto quiere decir que en ninguna manera el acreedor entonces sufre el riesgo de la pérdida de la cosa que se debe o el riesgo de la imposibilidad de cumplimiento, que es un término mucho más amplio. En tercer lugar, extingue la obligación. Ya lo dijimos, artículo 1567, número 7, es un modo de extinguir las obligaciones porque produce entonces la imposibilidad de cumplimiento. Ahora, el único matiz que debo hacer aquí es que la imposibilidad de cumplimiento se podría tornar parcial. Es decir, es imposible que cumpla entonces la totalidad, ¿cierto?, de la prestación debida por caso fortuito, pero sí se me permite, ¿cierto?, cumplir hasta un 50%. Pues bien, en este caso entonces, si es parcial, subsiste el resto. Ahora, si la mora se debe a caso fortuito, tampoco cabe indemnización de carácter moratorio, porque ya sabemos que esto excluye la imputabilidad,
pero de todos modos el deudor debe cumplir su obligación una vez entonces que cese la imposibilidad. Por tanto, va a cumplir el retardo, pero este retardo no le va a ser imputable a él. Bien, otros casos de exención de responsabilidad. Básicamente tenemos la ausencia de culpa. Esta es una forma de exoneración bastante particular, porque si ustedes analizan la norma del artículo 1547, inciso tercero, básicamente lo que implica es que el deudor, ¿cierto?, debe cumplir la prestación debida conforme entonces al cuidado y diligencia que le exige la ley. El grado de diligencia que le exige la ley o el contrato. En general, entonces, consiste en probar por parte del deudor que su actuar fue con la debida diligencia y cuidado. Dicen, ¿cuál es la debida diligencia y cuidado? Ya lo vimos la clase pasada en el artículo, entonces, 1547. En este caso, entonces, cuando el deudor se le exige responder de la culpa grave, leve o levísima, y esto atiende básicamente a la naturaleza de la obligación. Por ende, entonces, conforme a la ley, es el debido cuidado, sin perjuicio que las partes pueden pactar, ¿cierto?, un grado de diligencia mayor o menor. Así que, ¿qué implica esto? Que si le es imposible cumplir al deudor, no obstante, habiendo empleado la diligencia y cuidado debido, significa que también se exonera de responsabilidad. En otras palabras, la ausencia de culpa es la forma de probar de alguna manera el caso fortuito. Es otra forma, ¿cierto?, de ver el caso fortuito, porque a pesar de haber actuado con la debida diligencia, aún así la prestación se hizo imposible de cumplir. Otros casos de exención de responsabilidad tenemos el estado de necesidad. Esta es una institución que no está recogida en el Código Civil, pero sí lo hace el Código Penal como una causal de justificación, es decir, una causal, ¿cierto?, que excluye lo injusto del acto típico. Sin embargo, entonces, la doctrina ha tratado de fundamentar, ¿cierto?, como la unidad de la juridicidad y la unidad de la antijuridicidad debe existir en todo el ordenamiento jurídico. Si una conducta, entonces, es justificante en el ámbito del derecho penal, también lo debe ser en el ámbito del derecho civil. No obstante, entonces, que nuestro código no la regula y no la contempla. La jurisprudencia señala, de todos modos, que se deben conformar a los requisitos del caso fortuito. Es decir, básicamente, que el hecho sea irresistible, entonces, e imprevisible. Y que obviamente la situación sea ajena a la voluntad del deudor. El estado de necesidad básicamente implica, ¿cierto?, sacrificar un bien jurídico mayor por un bien jurídico menor cuando están en conflicto. Así que, bajo este criterio, entonces, la jurisprudencia estima que también deben reunirse las características del caso fortuito para poder alegar de alguna manera el estado de necesidad, entonces, como causal de justificación. Y por último tenemos la teoría de la imprevisión, que si ustedes obviamente buscan en el texto que yo les entregué y en cualquier otro manual o tratado, ¿cierto?, dice relación básicamente con un cambio brusco de las circunstancias una vez celebrado el contrato. Las partes celebran el contrato porque prevén los riesgos de manera razonable y tienen sus intereses económicos y de otra índole legítimos, ¿cierto?, entre ellos. Sin embargo, puede ocurrir que un cambio profundo de las circunstancias que de forma imprevisible, ¿cierto?, tornan excesivamente onerosa la prestación de una de las partes. La doctrina entiende que en este caso, entonces, la parte perjudicada, ¿cierto?,
puede alegar la teoría de la imprevisión para efectos de ¿qué? Para efectos de renegociar el contrato, obligar a la otra parte a renegociar, y si esta parte no quiere renegociar o la renegociación fracasa, pues bien, acudir al tribunal para que el tribunal, el juez, pueda adaptar, modificar el contrato a las nuevas circunstancias, para básicamente restablecer el equilibrio contractual. Y si esto no es posible, pues bien, el juez también tiene la facultad de resolver el contrato, es decir, ponerle fin, con tal entonces de evitar, ¿cierto?, una injusticia en el ámbito contractual. Todo esto que acabo de decir ha sido, ¿cierto?, sistemáticamente rechazado por la Corte Suprema, porque entiende que el artículo 1545 del Código Civil consagra el principio de intangibilidad contractual, es decir, la fuerza obligatoria de todo contrato implica que una vez celebrado es ley para las partes y no puede modificarse de forma unilateral ni por un tercero. Y cuando hablo de un tercero, ¿cierto?, involucra al juez. Por tanto, el efecto relativo de los contratos y su fuerza obligatoria, que es ley para las partes, impediría entonces esta circunstancia. Pues bien, la mayoría de la doctrina no está de acuerdo con este punto y no obstante no se encuentra regulada la imprevisión en materia contractual en el Código Civil. Existen determinados principios como el principio de buena fe, el principio de lealtad, el principio de colaboración contractual en general, que obliga a que los contratos se ejecuten, ¿cierto?, en un plano relacional, en un plano básicamente de buena fe, de un comportamiento correcto, de no aprovecharse de la situación, ¿cierto?, en desmedro de la otra parte. Y por eso, obviamente, los tribunales deberían acoger toda demanda o alegación por la imprevisión. Tengan en cuenta que este cambio de las circunstancias no hace imposible el cumplimiento, no lo torna imposible, pero lo hace exageradamente, excesivamente, desproporcionadamente oneroso para una de las partes. Tanto así que podría generar la ruina, la quiebra de una empresa, en fin, todo eso obviamente cabe aquí entonces para su alegación. No es menos cierto que esta doctrina tuvo mayor fuerza en Europa a propósito de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque los precios, ¿cierto?, y la estabilidad económica tuvo cambios profundos. Pasar también del sistema nominal al sistema real de la moneda también tuvo efectos en la economía, por tanto, contratos que eran de larga duración, que eran de tracto sucesivo o de efectos diferidos en el tiempo, generaban entonces esta distorsión que una cosa era celebrar el contrato hoy, pero se tenía que cumplir durante el transcurso entonces del tiempo, pero el cambio de las circunstancias históricas, en fin, y de la economía, por supuesto, generaban entonces un costo excesivo para una de las partes, lo cual obviamente parecía manifiestamente injusto y obviamente generaba un desequilibrio contractual. Por ahora es lo único que me puedo remitir. En general, hay muchos códigos civiles que han adoptado la teoría de la imprevisión, sobre todo en Europa, partiendo con el Código Italiano de 1942, el Código Alemán a partir del año 2002, el Código Civil francés a partir del año 2016, en Brasil a partir del año 2002, en Argentina, ¿cierto?, del año 98, que está la imprevisión regulada, ¿cierto? Y se reafirma en el nuevo Código Civil argentino del año 2014. El Código Civil peruano también regula la imprevisión y podríamos también decir el Código Civil cubano. En general, todos estos códigos, ¿cierto?, asumen el modelo italiano de la llamada excesiva onerosidad sobreviniente. Básicamente, la teoría de la imprevisión apunta a la idea de la excesiva onerosidad sobreviniente, que alude y que reafirma quizá esta idea medieval de la cláusula rebus sic stantibus, es decir, que los contratos deben cumplirse, ustedes lo conocen el principio, pacta sunt servanda, en tanto en cuanto se mantengan las mismas condiciones. Y esta es la regla o la cláusula implícita en todo contrato llamada rebus sic stantibus.
Por lo mismo, entonces, hago esta breve mención. Hago una consulta entonces al curso. ¿Quedó claro? ¿Alguien se perdió en todo lo que acabo de decir? ¿Hay alguna consulta, observación? ¿Alguien que haya también leído los textos? Bien, entiendo que no. Eh, Le hago otra pregunta. ¿Siguen ahí? ¿No estoy hablando solo? Sí, profesor. Sorry, no tengo ninguna duda. Ya, qué bueno. No obstante que se está grabando la clase, igual de vez en cuando quiero confirmar que ustedes están ahí. Hago el paréntesis que ustedes, si bien tienen el trabajo de escuchar, comprender, ¿cierto? Anotar, por mi parte tengo que desarrollar la clase, ¿cierto? Sin tener ningún interlocutor visible frente a mí. Por tanto, genera una especie extraña, ¿cierto? De cómo enfrentar la clase, cosa que va a ser bastante raro si volvemos en algún momento a la normalidad, ¿cierto? Tener los interlocutores presentes frente a uno, lo cual genera una dinámica distinta. Yo puedo ver sus caras, puedo entender si están distraídos, puedo saber obviamente si no han comprendido también, pueden tener una cara de circunstancia o las preguntas pueden hacerse de forma un poco más directa. Pero bueno, ahora obviamente las situaciones son distintas. Lo importante es que por lo menos tengan, ¿cierto? El interés, ¿cierto? De asistir y sobre todo de estudiar y generarse un aprendizaje autónomo en base entonces a los recursos que se le han otorgado. Solo el hecho de tener internet es una fuente infinita de información sobre los mismos temas que estoy hablando. El material docente que les he entregado, ¿cierto? He tratado de elaborarlo como si fuese una clase, porque sigue básicamente la directriz de un manual y obviamente tiene los recursos de la biblioteca. Vamos, vamos entonces ahora al segundo requisito importantísimo para poder demandar indemnización de perjuicios. Esto es el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, lo que se llama la mora del deudor. Bien, para que produzca efectos la mora, deben darse determinados requisitos. Bien, en general, yo ya he definido la mora entonces como el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Y el retardo es culpable porque le es reprochable, le es imputable a él. Por tanto, llegar temprano al trabajo, ¿cierto? A la hora, ¿cierto? Para todo trabajador, ¿cierto? Es parte entonces de las obligaciones que tiene. Ahora, es lo mismo llegar tarde, es lo mismo llegar tarde porque hubo un paro de la locomoción colectiva a simplemente llegar tarde, ¿cierto? Por descuidarse, ¿cierto? Y quedarse trasnochando y no poner el despertador. Creo que obviamente son dos situaciones completamente distintas. Así que el retardo es el primer elemento para configurar la mora, pero el retardo, como ya dije, por sí mismo no genera la mora. En segundo lugar, el retardo debe ser imputable al deudor. Por tanto, este retardo o es intencional, hablamos de dolo, o es por culpa, negligencia, ¿cierto? Falta de precaución, en fin, que también, por supuesto, le es imputable al deudor. Pero no basta el retardo y que sea imputable al deudor para que la mora produzca sus efectos, sino es necesario también que se deba constituir en mora al deudor, ¿sí? Constituir en mora al deudor. Esto es importantísimo. Si bien aquí no aparece de lo que yo estoy hablando en el PowerPoint, pero sí obviamente aparece en la guía, pero yo se lo recalco a ustedes que están presentes. Una cosa es estar en mora, ¿cierto? Con el retardo y que este sea imputable, pero para que la mora produzca sus efectos yo debo constituir en mora al deudor y por ende
debo generar una interpelación, una reconvención. Y lo que significa que es un requerimiento con el objeto de hacerles saber que se está en mora, en retardo, y que está provocando perjuicios. Así que esta interpelación puede ser de dos formas. La regla general es que la interpelación se hace a través de los tribunales, es decir, por medio entonces de un requerimiento judicial. Un requerimiento judicial. Puede ser una demanda, puede ser una medida prejudicial, en fin, cualquier requerimiento de carácter judicial, pero también puede ser de carácter contractual. Y cuando la interpelación es de carácter contractual, significa que el acreedor no debe realizar ninguna actividad, ya que el propio contrato establece un plazo, un día determinado, ¿cierto? A partir del cual, si se pasa, el deudor de este inmediatamente queda interpelado y por ende constituido en mora. Así que el plazo puede estar establecido de forma expresa, es decir, fijar el día y la hora, o puede estar de manera tácita, ¿cierto? Es decir, si bien no se da un plazo, no se establece, pero la naturaleza de la obligación, ¿cierto?, indica que se debe dar dentro de un determinado periodo. Bien, por ejemplo, yo contrato, ¿cierto?, a una persona que debe venir a entregar los regalos para Navidad. Le doy mi dirección, contrato su servicio y tiene que venir, por supuesto, vestido de Santa Claus y obviamente y entregar los regalos. ¿Acaso, si no se dice la hora, se subentiende entonces que no puede, ¿cierto?, esta persona llegar con los regalos el día 26 de diciembre ni el día 27? Se le contrata el día 22 de diciembre precisamente para que entregue los regalos antes, ¿cierto?, de la Navidad. Así que este es un ejemplo burdo, pero también podría ser el ejemplo de la persona que compra banderitas chilenas, volantines, ¿cierto? Y toda la ornamentación, ¿cierto? Que exige, obviamente, arreglar un local, por ejemplo, para fiestas patrias. Por tanto, por mucho que no haya establecido el tiempo, se entiende que las cosas las tiene que entregar antes, ¿cierto?, del 18 de septiembre y no en octubre. Me pongo obviamente como situaciones como esa para indicar de que la naturaleza de la obligación también puede determinar el plazo dentro del cual se deba cumplir. Y este último requisito es un requisito, el número 4, de carácter eventual. Eventual. ¿Y por qué digo eventual? Porque tendrá mérito este requisito siempre y cuando se trate de contratos bilaterales. Es decir, que el acreedor es necesario para que el acreedor constituya en mora que éste también haya cumplido o esté ya no cumplir su obligación. Esto lo menciona el artículo 1552, que regula la llamada excepción del contrato no cumplido. Ustedes recordarán que cuando estudiaron la condición resolutoria tácita del artículo 1489, indica que está implícita, ¿cierto?, en todo contrato bilateral. Y por ende, entonces, ¿quién puede accionar, ¿cierto?, para resolver el contrato en virtud del artículo 1489? Por supuesto que la parte diligente, porque en un contrato bilateral ambas partes son acreedoras y deudoras recíprocamente, por ende, quien va a resolver el contrato, quien ejerce la acción resolutoria, se parte de la base que ha cumplido o está llana a cumplir. Por ende, entonces, si no ha cumplido o no está llana a cumplir, el artículo 1552 le da entonces una excepción al deudor para que se pueda interponer ya sea de forma extrajudicial o judicialmente, en el cual obviamente se elimina la mora, ninguna de las partes se encuentra en mora si ninguna de ellas ha cumplido con su obligación o están llanas a hacerlo. Así que bajo esta idea entonces, este número 4 solamente se aplicaría
en el caso de un contrato bilateral. Bien, pasamos al tercer requisito, ¿cierto? Al tercer requisito para demandar indemnización de perjuicios. Lo dice el propio título. Para demandar indemnización de perjuicios, estos deben existir. ¿Cómo voy a demandar indemnización de perjuicios si no he experimentado ningún daño? ¿Cómo se le llaman las personas, cierto, que demandan un perjuicio, una indemnización de perjuicio cuando no han sufrido ningún daño? Son personas deshonestas. Por tanto, los perjuicios, solo hay obligación de reparar los perjuicios en la medida que estos existan. Por tanto, en materia contractual, el perjuicio se define como todo detrimento, daño, ¿cierto? Menoscabo que sufre el acreedor a consecuencia directa del incumplimiento contractual. A consecuencia directa del incumplimiento contractual. Por tanto, podemos clasificar el daño, ¿cierto? Podemos clasificar el daño o el perjuicio de distintas formas. Creo yo que bajo la guía que les he entregado, ¿cierto? Las principales clasificaciones del daño, que podemos partir, ¿cierto?, de la clasificación más general a la más particular, es la que distingue entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial. O sea, un daño recae en el patrimonio de una persona y el otro daño recae obviamente en aquellos intereses, ¿cierto?, o bienes de carácter extrapatrimonial que están fuera del patrimonio. Ustedes ya saben lo que es el patrimonio, por tanto, y saben distinguir entre lo patrimonial y lo extrapatrimonial. Por tanto, en el daño extrapatrimonial podemos comprender el daño físico, ¿sí? El daño físico, o sea, el daño que experimenta una persona en su cuerpo, corporalmente hablando. Y por tanto, como ustedes saben que el cuerpo humano, ¿cierto?, no es objeto, ¿cierto?, de relaciones jurídicas de carácter económico, ¿sí?, en cuanto a las funciones vitales del cuerpo, el daño físico entonces es un daño extrapatrimonial. Otro es el daño moral, el daño psicológico que experimenta una persona en su psiquis, que le genera obviamente un dolor, un sufrimiento, una agonía, una angustia, ¿cierto?, en el fuero interno, y que por tanto también es un daño, ¿cierto?, que puede ser indemnizado. Tengan en cuenta que sea patrimonial o extrapatrimonial el daño, la única forma de indemnizarse es mediante dinero, es decir, es mediante entonces un medio de carácter económico y patrimonial, porque no existe otra forma de reparar que no sea obviamente mediante una suma de dinero. Obviamente la cuantificación y todo aquello es cuestión de prueba, ¿cierto? Y de alegación, y que los tribunales obviamente así lo acojan. Ahora, dentro del daño patrimonial, este puede ser directo o indirecto. Obviamente, el daño que se va a indemnizar es el daño directo, es decir, que exista una relación directa y causal con el incumplimiento, que en razón del incumplimiento se ha provocado un daño. Por tanto, esto también es materia de prueba y puede generar a veces, ¿cierto?, los mayores problemas, ¿cierto?, para determinar entonces si ese daño, ¿cierto?, es causalmente generado por el incumplimiento. Porque si yo le digo una cosa, si una persona en general que vive en una granja y tiene vacas que le permiten producir leche y que las vende, ¿cierto?, y la distribuye a determinados mercados, ¿cierto?, y así esta persona ha generado su empresa, su negocio. ¿Qué ocurre entonces si esta persona, este empresario, ¿cierto?, de la leche, porque tiene sus propias vacas, su propia granja,
contrata con otra persona el aprovisionamiento y forraje para sus vacas, es decir, la alimentación. Y como esta persona entonces contrata este aprovisionamiento y forraje para sus vacas, ¿cierto? Le cumple, ¿cierto? Pero le cumple de manera imperfecta, porque el forraje, ¿cierto? Venía contaminado. Y como venía contaminado, ¿cierto? Las vacas se enferman y las vacas mueren, ¿sí? Producto entonces que las vacas mueren, ¿cierto? Esta persona, ¿cierto? Este empresario no puede cumplir con sus obligaciones frente a otros, frente a terceros. Y por tanto entonces quiebra su empresa y es demandado. Y como esto provoca obviamente una seria crisis económica, también provoca y genera entonces a partir de esto, por ejemplo, que su mujer, ¿cierto?, lo deje y lo abandone por su estado de precariedad. Y si la mujer lo abandona por su estado de precariedad, este hombre entra en una profunda depresión, ¿sí? En una profunda depresión. Y producto de esta depresión, ¿cierto? Producto de esta depresión, ¿cierto? Se quita la vida, se suicida. Dadas estas circunstancias, ¿cierto? Pareciera ser, ¿cierto?, que una cosa fue desencadenando la otra, pero en algún momento, entonces, los abogados tienen que saber cuál es el daño provocado por el incumplimiento contractual, hasta dónde puedo, ¿cierto?, comprender el daño o perjuicio a causa del incumplimiento contractual. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta la muerte de la persona? ¿Hasta la quiebra de la empresa? En fin, todos estos hechos causales entonces son materia de prueba. Y por tanto, establecer si el daño es directo o indirecto, porque solo el daño directo se indemniza y el daño indirecto no. Por tanto, si se establece que este daño es indirecto, es decir, el nexo causal se ha roto, significa entonces que no se puede indemnizar ese perjuicio. Ahora, dentro del daño directo, el daño directo puede ser previsto o imprevisto. ¿Esto con qué dice relación? Básicamente, con el riesgo que asumen las personas, ¿cierto?, al momento de contratar. Por tanto, siempre hay un riesgo y un perjuicio que se puede prever ante el incumplimiento y otro que es imprevisible. Porque no todas las personas están al tanto de todo, ¿cierto? Y obviamente lo que acabo de mencionar. Pero estamos hablando de un daño directo, puede ser previsible o imprevisible. La regla general es que solo el daño directo y previsto sea indemnizable, a menos que se pruebe que el incumplimiento se debe a dolo, lo cual agrava la responsabilidad y el deudor entonces debe indemnizar incluso el daño directo de carácter imprevisto. Por eso, obviamente, la diferencia entre si el incumplimiento es con dolo o con culpa, si le es imputable a dolo o a culpa. ¿Por qué? Porque el dolo agrava la responsabilidad de carácter contractual. Cuestión que no ocurre en el ámbito extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual no genera ninguna diferencia, pero en el ámbito contractual el dolo agrava la responsabilidad. Por tanto, si uno quiere agravar la responsabilidad del deudor, deberá probar el dolo, porque la culpa sí se presume. Y dentro del daño directo y previsto, podemos determinar el daño emergente y el lucro cesante, que esto está regulado en el artículo 1556. El daño emergente viene a ser básicamente el daño que experimenta de forma actual el patrimonio, ¿cierto?, de una persona, de forma actual. Es decir, es el daño, ¿cierto?, que se provoca, ¿cierto?, en el patrimonio, ¿cierto?, de manera inmediata, de forma inmediata. Por ejemplo, si yo le presto mi vehículo, ¿cierto?, a un amigo, ¿cierto?, para que lo use durante el día, y esta persona, producto de su imprudencia, se genera una colisión.
El daño emergente va a ser básicamente el daño que experimenta mi vehículo, porque esta persona no tuvo el debido cuidado al usarlo, al utilizarlo. Por tanto, el daño emergente será el vehículo, todo el daño que experimenta el vehículo, es decir, el costo de su reparación, en fin. Pero ¿qué ocurre entonces si yo trabajaba con este vehículo? Era un chofer de este vehículo, tenía un radiotaxi con este vehículo. Y todo el periodo entonces que el vehículo va a estar en el taller para su reparación, ¿cierto? Me genera también a mí un perjuicio, puesto que dejo de ganar, ¿cierto?, legítimamente en mi negocio que tenía a propósito de ese mismo vehículo. Por tanto, el lucro cesante viene a ser, ¿cierto?, la pérdida, ¿cierto?, de toda la ganancia futura y legítima que, obviamente, el acreedor, ¿cierto?, el acreedor experimenta. Por tanto, es la pérdida de ganancia, la pérdida de utilidad, ¿cierto? Y todo eso, obviamente, esta pérdida de oportunidad de carácter económica, ¿cierto? También debe ser probado. Normalmente probar el lucro cesante, ¿cierto?, es dentro de lo más complicado, puesto que se le deben dar al juez todos los medios, ¿cierto?, para que se pueda convencer de que producto del incumplimiento contractual y que se ha generado un daño, este daño entonces provoca, ¿cierto?, un perjuicio hacia el futuro, porque va a dejar de ganar de forma legítima, ¿cierto?, una ganancia, ¿cierto?, que es consecuencia directa entonces del perjuicio sufrido. Así que todos estos elementos se deben conjugar, ¿cierto?, a la hora entonces de determinar cuál es el daño y cuál es la importancia de todas estas clasificaciones. Así que la prueba de los perjuicios es importantísima. Ustedes ya saben hasta el cansancio que la regla del artículo 1698, ¿quién debe probar ante los tribunales, ante el juez? Obviamente quien alega un hecho. Por tanto, si yo alego que existen perjuicios, debo probar que existen los perjuicios. Por excepción, los perjuicios que no se prueban son los intereses, porque del momento que se pactan intereses, por el solo hecho del retardo, se entiende entonces que existe el perjuicio y estos ya son determinados y evaluados, ¿cierto?, conforme entonces a la propia cláusula contractual. Ahora, hay obligaciones que por su naturaleza generan intereses, por su naturaleza. Por ejemplo, el mutuo en dinero, ¿cierto?, en base obviamente a las operaciones de crédito en dinero reguladas por ley especial, que es la ley 18.010. Generan interés entonces por su propia naturaleza. Ahora, yo puedo pactar intereses distintos también, pero entonces el interés, ¿cierto?, significa entonces el perjuicio de una obligación ante la mora del deudor. Por tanto, ¿debo probar los perjuicios? No, porque el solo hecho del retardo imputable al deudor ya se han generado los intereses y estos intereses pueden ser entonces demandados y exigidos. Y el otro caso es la cláusula penal, que es bastante parecido, puesto que la cláusula penal implica obviamente un elemento accidental del acto jurídico, es decir, una cláusula específica que se estipula por las partes. Y la cláusula penal no es más que es una evaluación anticipada y convencional de los perjuicios. Básicamente, si yo establezco en una cláusula penal cuáles van a ser los perjuicios y establecemos el monto de los perjuicios ante el hecho del incumplimiento, pues bien, por el solo hecho de existir incumplimiento, se entiende entonces que la cláusula penal se activa y yo puedo entonces cobrar y exigir y demandar los perjuicios sufridos sin probarlos. Esto quiere decir que puedo demandar la cláusula penal aunque yo no haya experimentado los perjuicios. Este es un caso que sí. La cláusula penal es importantísima
en los contratos, puesto que permite, ¿cierto?, exonerar al acreedor de tener que probar los perjuicios, probarlos. Y por ende, entonces, derechamente puede demandar indemnización de aquellos perjuicios que se encontraban anticipadamente pactados y establecidos ante el incumplimiento. Es decir, ¿cuándo entonces puedo exigir y demandar la cláusula penal? Cuando existe incumplimiento contractual. Por tanto, el acreedor lo que debe probar es la existencia de la obligación, y probada la existencia de la obligación, entonces, y que el deudor no pueda probar su extinción, ya tenemos también probado el incumplimiento, porque se va a presumir. Y también se va a presumir que este incumplimiento es por culpa del deudor, por tanto, él es imputable. Y por ende debe pagar e indemnizar los perjuicios. Conforme a las reglas generales, estos deben probarse, pero en el caso de los intereses y la cláusula penal, no es necesario, puesto que ya están, ya sea por la propia naturaleza del contrato en los intereses, o también pactados, o por la cláusula penal, ¿cierto?, que implica entonces una estipulación clara y voluntaria de las partes para que así sea. Ahora, siguiendo con la regla general de los perjuicios, ¿cómo se deben evaluar los perjuicios? ¿Cómo llegamos a determinar el monto de los perjuicios? La regla general es que es por vía judicial. Finalmente es el juez el que va a determinar el monto de los perjuicios en base a las alegaciones, pretensiones y pruebas, ¿cierto?, que otorguen las partes. Es la regla general. Pero también existe una evaluación de carácter legal, que me refiero a las obligaciones en dinero, y específicamente estoy hablando de los intereses, y los intereses en el contrato de mutuo. El mutuo está regulado en el Código Civil, en el artículo 1559. Sin embargo, el mutuo del Código Civil en el día de hoy solo ha quedado, ¿cierto?, para aquellas obligaciones que no constan, ¿cierto?, o que no consisten en el préstamo de dinero. Es decir, de cualquier otra cosa fungible o consumible que no sea dinero. Porque todas las operaciones de crédito en dinero, regulado por el contrato de mutuo, en este momento entonces están establecidos y dispuestos en la ley 18.010. Si ustedes buscan en internet esta ley, se va a llamar la ley 18.010 de operaciones de crédito en dinero. Por tanto, regula que todas las operaciones de crédito en dinero, reguladas por instituciones financieras y bancarias en general, por la propia naturaleza, entrañan intereses. Y estos intereses, que en un momento se llamaban intereses legales cuando se regulaba en el Código Civil, en el día de hoy se les denomina intereses de carácter corrientes. Así que la evaluación puede ser legal, ¿cierto?, cuando se fija el interés corriente. Quienes hayan estudiado derecho económico deben saber, ¿cierto?, cuál es la diferencia entre un interés corriente, ¿cierto?, y un interés convencional. Bien. ¿Alguien sabe la diferencia entre interés corriente e interés convencional? Bien, les dejo la tarea entonces para que lo busquen, ¿cierto? Basta que vean cualquier manual, ¿cierto?, o estudien los textos, ¿cierto?, que yo ya les he entregado. En este caso, ¿cierto?, lo importante es que el interés corriente, ¿cierto?, es, ¿cierto?, el que por su propia naturaleza, ¿cierto?, llevan todas las operaciones de crédito en dinero. ¿Y cuál es el interés corriente? Pues bien, el que obviamente viene a ser el promedio, ¿cierto?, del interés de la banca. Es el promedio del interés de la banca. Ojo, el interés, ¿cierto?, el interés corriente no lo fija el Banco Central, ¿sí?
no lo fija la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Simplemente estas instituciones lo que hacen es recoger los datos y establecer cuál es el promedio del interés de la banca financiera y simplemente se encargan de publicar e informar de cuál es el interés corriente. Así que tengan eso presente. Por tanto, si no se pacta un interés, lo que rige es el interés corriente. Pero podríamos, ¿cierto?, disponer de esto, ¿cierto? Y las partes, ¿cierto?, establecer voluntariamente, convencionalmente, un interés distinto, que normalmente va a ser un interés o menor o mayor al interés corriente. Pero cuidado, no todo, no todo interés pactado y convencional es válido, porque si supera el máximo convencional, se entiende entonces que existe o puede existir entonces el delito de usura. Y todo el exceso entonces no va a tener validez. Y la ley sanciona específicamente esto en el ámbito civil y en el ámbito penal. En el ámbito civil es que se entiende entonces que se vuelve a la norma del interés corriente. Así que, obviamente, peor obviamente para el acreedor en este caso. Es lo que también le llama cláusula penal enorme en el pago de intereses o, obviamente, cláusula, ¿cierto?, de interés moratoria enorme. Así como uno de ustedes conocen el concepto de lesión enorme, también en el caso entonces de una cláusula que establezca intereses excesivos por sobre el máximo convencional, es decir, no puede superar sobre el 50% del interés corriente, se entiende entonces que la cláusula es de carácter enorme y por tanto entonces no va a tener validez y van a regir entonces el monto del interés corriente. Son estos aspectos los que ustedes deben manejar. Así que, y por último, de carácter convencional, lo que yo le acabo de mencionar. O sea, la evaluación puede ser judicial, legal, cuando la propia ley regula el interés, ¿cierto? Es decir, en las operaciones de crédito en dinero, la ley establece que esas operaciones tienen un interés y el interés es conforme entonces al monto del interés corriente, que ya indiqué cómo se determina. Y el convencional, entonces, es toda cláusula, entonces, que pacten las partes. Y en este caso, la cláusula penal puede ser de carácter moratoria o de carácter compensatoria. Obviamente me estoy refiriendo aquí a la cláusula penal, entonces, de ambos tipos, ¿cierto? Porque en ambos casos, entonces, las partes fijan de forma anticipada cuál va a ser la evaluación de los perjuicios ante el incumplimiento. Nos quedamos entonces en el terreno de la cláusula penal. Como ya indiqué, la doctrina la define entonces como la evaluación convencional y anticipada de los perjuicios que hacen las partes. Esta es una cláusula que da mucha utilidad, ¿cierto?, a los contratos, sobre todo los contratos que se celebran entre empresas o grandes contratos de carácter comercial, porque obviamente evitan la carga, ¿cierto?, de tener que probar tanto la existencia de los perjuicios como también su evaluación. Así que las funciones que cumple la cláusula penal son bastante variadas. Es una evaluación anticipada y convencional, como ya indiqué. También tiene el carácter de ser una caución personal, es decir, es una garantía para el acreedor, porque ante el solo hecho del incumplimiento se puede exigir el cobro de la cláusula penal. Y como ya dije, ¿importa si los perjuicios realmente se dieron o no? Realmente no importa, porque la cláusula penal establece cuáles van a ser los perjuicios ante el mero hecho del incumplimiento. Y obviamente se le reconoce el carácter de una pena civil porque es una sanción pactada, ¿cierto?, ante el incumplimiento contractual. Y es una sanción y una pena que va a experimentar de forma real el deudor. Las características de la cláusula penal, ya dijimos, es de carácter convencional y consensual. Se trata de una obligación de carácter condicional. Un momentito.
Aquí está. Son varias características. Voy a aprovechar de corregir esto. Condicional. Bien. Entonces, es de carácter condicional. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es el hecho futuro e incierto que permite accionar y exigir la cláusula penal? El hecho futuro incierto es el incumplimiento contractual del deudor. ¿Se trata de una obligación accesoria? Claro que sí, porque si se cumple la obligación principal, es decir, la prestación debida, ninguna cláusula penal deberá entonces pagar el deudor. Es una convención expresa por cuanto no se presume entonces la cláusula penal, debe estar expresamente en el contrato. A ver, el último punto, aquí se indica que en cuanto asegura el cumplimiento de la obligación principal, no se puede acumular con la obligación principal. ¿Esto qué quiere decir? Que la cláusula penal puede ser de carácter moratoria o compensatoria. Y si ustedes ya están familiarizados con los términos, si la cláusula penal ¿es compensatoria de qué? Es compensatoria, ¿cierto?, del cumplimiento contractual. Porque no hay cumplimiento, es que yo entonces exijo la cláusula penal. Por tanto, reemplaza el objeto de la prestación debida. Por tanto, en principio no pueden acumularse, puesto que persiguen el mismo sentido y por ende habría un enriquecimiento injusto por parte del acreedor. Yo no puedo exigir la cláusula penal y al mismo tiempo exigir el cumplimiento forzado de la obligación. En otras palabras, ¿puedo exigir el cumplimiento forzado de la obligación y además la cláusula penal de carácter compensatoria? No, porque siguen fines que son idénticos y por tanto entonces se excluyen. ¿Se dan cuenta? En cambio, si la cláusula penal es de carácter moratoria, perfectamente yo puedo exigir el cobro de la cláusula penal de carácter moratoria y al mismo tiempo exigir el cumplimiento forzado de la obligación porque persiguen fines distintos. Pero la norma que acabo de aquí de presentarles es que de forma excepcionalísima se puede acumular el cumplimiento forzado de la obligación con la cláusula penal de carácter compensatorio. Y esto se da, ¿cierto?, cuando se establece expresamente en el contrato que, no obstante ser de carácter compensatoria, se permite exigir el cumplimiento de la obligación principal. Así que, si todo esto está pactado así de forma literal, es perfectamente posible exigir el cumplimiento forzado y exigir entonces la cláusula penal de carácter compensatorio. Y uno dirá, ¿es que esto es injusto? Es que no es que sea tan injusto, porque el contrato es un acuerdo de voluntades. Por tanto, en este contexto, entonces, las partes libremente aceptaron estos riesgos, ¿cierto?, para garantía, entonces, de la seguridad de sus propios créditos. Así que, en este caso, entonces, se dan cuenta ustedes de la importancia de establecer una cláusula penal. Si ustedes asesoran a una empresa cuando sean abogados y no establecen o estipulan una cláusula penal a favor de su cliente, en mi humilde opinión, pienso que el trabajo, ¿cierto?, ha sido defectuoso. Por tanto, no es un buen asesoramiento. Como ya indiqué, la cláusula penal puede ser de carácter compensatoria o moratoria, según entonces el objetivo que tenga por cumplir. Es una evaluación anticipada y convencional de los perjuicios, puesto que nos evita tener que probarlos y evaluarlos en sede judicial. Los perjuicios, conforme a lo que acabo de mencionar, se presumen, y es por esto entonces que se debe entonces la importancia de la cláusula penal, ¿cierto?, a la hora de poder concluir un determinado
contrato. Puede constituir la cláusula penal tanto el deudor como un tercero. Un tercero perfectamente puede caucionar una obligación ajena, así que esto está perfectamente permitido. Bien, todo lo que dice relación con la exigibilidad de la cláusula penal cuando existen varios deudores, ustedes ya lo tienen que haber estudiado cuando estudiaron las obligaciones mancomunadas, las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles, así que eso lo voy a saltar. Llegamos al último requisito para la indemnización de perjuicios. El último requisito, que es la relación de causalidad, el nexo causal que une el incumplimiento con el perjuicio, el incumplimiento con los daños. ¿Se acuerdan que yo indiqué que tenía que haber un nexo directo y por eso hablábamos de daño directo y daño indirecto? Pues bien, está relacionado entonces con este requisito de la relación de causalidad. Y esto obviamente es materia de prueba. Y para configurar la responsabilidad civil contractual, el abogado entonces que represente al acreedor debe tener muy claro que el daño que se deba indemnizar es consecuencia directa del incumplimiento del deudor. Así que no vamos a entrar en mayor profundidad, puesto que a propósito del daño directo o indirecto, así lo mencioné. Bien. Se cumplió el objetivo en este momento de haber pasado los dos derechos principales que tiene el acreedor, es decir, el cumplimiento forzado de la obligación y también el cumplimiento por equivalencia, es decir, la indemnización de perjuicios. Los otros derechos principales, ¿cierto?, de alguna manera los pueden estudiar, ¿cierto?, en el propio texto que les dejé para ir avanzando, ya que tienen una menor complejidad. Por ejemplo, la resolución del contrato, ustedes ya lo estudiaron a propósito de la acción resolutoria que emana de la condición resolutoria tácita o de cualquier pacto comisorio que se haya celebrado, ¿cierto?, por las partes. Así que todo lo que dice con la resolución del contrato no es más que un derecho que tiene el acreedor para que el contrato deje de tener efectos. Precisamente ¿por qué? Porque no le interesa seguir atado en un vínculo jurídico, en una relación contractual con el deudor si éste no ha cumplido. Y por ende, entonces, si el acreedor prefiere demandar la indemnización de perjuicios, ¿sí?, si va a demandar la indemnización de perjuicios, es evidente que también, ¿cierto?, va a accionar de forma conjunta la resolución del contrato. O sea, si el acreedor demanda la resolución del contrato, es evidente que también va a demandar toda indemnización de perjuicios conforme a las reglas que ya hemos visto. Por tanto, todo lo que dice relación con la acción resolutoria ya se estudió a propósito de la condición resolutoria tácita y también a propósito del pacto comisorio. Así que, rápidamente, la condición resolutoria tácita prescribe, ¿cierto? La acción resolutoria en la condición resolutoria tácita prescribe en 5 años conforme a las reglas generales. En el pacto comisorio, ¿cierto?, es de 4 años desde la celebración del contrato. O sea, tiene un plazo, ¿cierto?, que no puede ser inferior a 2 ni más de 4, pero contado desde la celebración del contrato. En el pacto comisorio calificado, sabemos que la resolución opera de pleno derecho. La excepción del contrato no cumplido es otro derecho, entonces, que se estudia aquí y que básicamente, como ya lo dijimos en el artículo 1552, solamente tratándose de los contratos bilaterales,
ninguna de las partes se encuentra en mora. Ojo, ninguna de las partes se encuentra en mora de cumplir la prestación debida si ninguna de ellas ha cumplido con su propia prestación ni está llana a hacerlo. ¿Sí? Por tanto, esta excepción del contrato no cumplido la opone entonces quien es demandado, ¿cierto?, de forma judicial o extrajudicial entonces a el cumplimiento forzado de la obligación o a una indemnización de perjuicios. Esto no es más que restablecer el equilibrio y la justicia contractual en materia de contratos bilaterales, porque sabemos que en los contratos bilaterales las partes se obligan recíprocamente y por tanto si cada una es acreedor y deudora al mismo tiempo, es justo y equitativo que si yo quiero demandar ya sea el cumplimiento forzado, quiero demandar la resolución del contrato, quiero demandar la indemnización de perjuicios, todo esto con ocasión del incumplimiento de la otra parte, es justo entonces que yo, para que tenga eficacia mi acción, yo también haya cumplido con la mía, o esté llano a hacerlo, o esté llano a hacerlo. El último caso es el derecho legal de retención. Nos vamos a quedar básicamente con la idea de que el derecho legal de retención no es más que una forma legítima y amparada por el derecho de la llamada autotutela. Por regla general, los ordenamientos jurídicos prohíben y rechazan toda forma de autotutela, es decir, que una persona pueda tutelar sus derechos por mano propia, porque para eso están los tribunales de justicia. Sin embargo, cuando hablamos del derecho legal de retención, es una forma de autotutela, pero una autotutela regulada, establecida y legitimada por el ordenamiento jurídico. Así que lo podemos definir como la facultad que tiene el deudor de una obligación de entregar o restituir una cosa perteneciente al acreedor para negarse a cumplirlo, para negarse a hacerlo, mientras no se le pague o no se le asegure el pago de lo que se le debe en razón de esta misma cosa. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, si yo como arrendatario, debo, llegado el día, de restituir la cosa, restituirla, yo puedo negarme a hacerlo, porque me fundo en el hecho de que en razón del propio contrato de arrendamiento, esta cosa me ha generado perjuicios, Y si el acreedor no me indemniza, no me paga estos perjuicios ocasionados por la misma cosa que debo restituir, yo tengo el derecho entonces para retenerla hasta que se me pague o se me asegure el pago de esto. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante que el derecho legal de retención se puede asimilar a una prenda o a una hipoteca para efectos de la garantía, ¿cierto?, del pago de estos perjuicios. Se puede asimilar. Si se trata de una cosa mueble, se asimila a la prenda. Y si se trata de una cosa inmueble, se asimila a la hipoteca. Por tanto, es una garantía al mismo tiempo del pago entonces de todo perjuicio que le ha ocasionado esta misma cosa que se debe restituir. Así, por ejemplo, un caso más común, el contrato de comodato, que es el préstamo de uso. Si a mí me prestan un vehículo para usarlo el fin de semana, pero este vehículo, ¿cierto?, venía defectuoso, con un desperfecto en los frenos, que me generó un accidente
producto del mal estado del vehículo. No obstante yo que deba devolver el vehículo, puesto que es prestado y no es mío, ¿sí? Yo puedo retener el vehículo mientras no se me pague todo el daño que haya experimentado. Imagínense que por producto de una colisión yo tengo que ir al hospital, ¿cierto? Y estar en observación 2 días ya que tengo una fractura. Y todo, obviamente, y todos los gastos médicos, ¿cierto? Producto de la fractura, producto de esa colisión, ¿cierto? ¿Quién me las paga? Si todos esos daños son con ocasión del desperfecto de la propia cosa que se debe restituir, la mejor forma por la cual yo puedo autotutelarme es entonces, retener este vehículo hasta que el acreedor me pague, entonces, todo el perjuicio que se me ha ocasionado en razón de la misma cosa. ¿Quedó claro este último punto? Porque el fundamento del derecho legal de retención es la equidad y una forma racional de la autotutela. El derecho legal de retención no es de aplicación general, solamente se trata de determinados casos o determinados contratos. Así, por ejemplo, en materia de fideicomiso, en materia del poseedor vencido, es decir, ¿vencido en qué? En un juicio reivindicatorio, ¿sí? En materia de contrato de prenda, tratándose del contrato de arrendamiento, también vamos a distinguir el artículo 1937, que está a favor entonces del arrendatario y también a favor del arrendador, ¿sí? También puede estar a favor del arrendador. ¿Qué es necesario para que el derecho legal de retención sea eficaz? Entonces, que exista una disposición legal, como lo acabamos de ver, que el tenedor de la cosa sea legítimo, es decir, legítimo en razón de un contrato o de una situación jurídica particular, que el crédito sea cierto, es decir, que exista, que sea determinado o líquido y que se puede exigir, que la cosa retenida debe ser del acreedor a quien yo deba restituir, que exista una declaración judicial en este punto, porque obviamente el derecho legal de retención se puede oponer por vía de acción, pero también por vía de excepción. Yo me puedo excepcionar ante una demanda de restitución de la cosa, oponiendo el derecho legal de retención y por tanto probando todos los demás requisitos. Y por último, que deba existir una conexión. Este es un requisito doctrinario, pero parece bastante lógico. La conexión, ¿cuál es? Que exista una conexión subjetiva, objetiva o jurídica. Es posible que estos factores se combinen. Subjetiva porque se trata de las mismas partes. Objetiva dice relación obviamente que se trate de la misma cosa. Y jurídica dice relación obviamente que en razón precisamente del determinado contrato o situación jurídica, la cosa entonces que yo deba restituir me causa perjuicios. Y por tanto, todos estos elementos de conexión deben estar presentes. Por tanto, los requisitos del derecho legal de retención se deben dar de forma copulativa, salvo este último que es de carácter doctrinario, pero en mi opinión se encuentran implícitos en todos los demás. Los efectos del derecho legal de retención los pueden entonces estudiar en el propio texto, pero básicamente el principal es que el obligado a entregar o restituir una cosa puede negarse a hacerlo y da derecho finalmente a realización y preferencia para el pago, por lo cual se asimila la prenda o la hipoteca para efectos finalmente del pago, es decir, la cosa retenida puede ser sacada a remate y producto del remate, el dinero producto del remate puede hacerse pago entonces quien tenía entonces este derecho legal de retención. Y por último, como el derecho legal de retención se asimila a la prenda y la hipoteca, no son prenda e hipoteca, por tanto no son derechos reales, y como no son derechos reales,
no existe derecho de persecución. Y esto es lo que obviamente distingue al derecho legal de retención de la prenda o la hipoteca, que no obstante se asimilan, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque no da derecho de persecución, no son derechos reales el derecho legal de retención. Esto es importante, una cosa es asimilar para efecto entonces de la garantía y la realización, pero no son perseguibles, no son derechos reales como acabo de mencionar. Bien, con esto entonces terminamos la clase del día de hoy, porque todo lo que dice relación con los derechos auxiliares, cuál es su fin, su objetivo y de qué derechos auxiliares, ¿cierto?, vamos a referirnos, que es la acción pauliana, la acción oblicua, las medidas conservativas y beneficios de separación, deben estudiarlos entonces por su cuenta. En la guía está bastante explicado cuál es el sentido de estos derechos auxiliares y por qué se les llama auxiliares. Y en segundo lugar, entonces, cada una de estas acciones se encuentran tratadas entonces ya sea en los manuales, en la bibliografía y en el material docente que tienen ustedes a disposición. Terminado entonces los derechos auxiliares, vendrán los derechos de garantía, es decir, el estudio del derecho de prenda general y el estudio de las cauciones. Terminando, ¿cierto?, con la llamada prelación de créditos, que es una proyección del derecho de prenda general que tienen los acreedores, donde vamos a ver que no todos los créditos, a final de cuentas, tienen el mismo peso. Hay determinados créditos que se van a pagar con preferencia a otros. Y esto es importante porque un deudor puede tener muchos acreedores. Entonces la pregunta es, ¿qué acreedor tiene el derecho preferente para cobrar su crédito por sobre otros acreedores? Pues bien, el estudio de la prelación de créditos da respuesta a esa interrogante. Y con eso entonces se termina el texto y el material docente de los efectos de las obligaciones. La próxima semana entonces vamos a hacer una breve revisión, como ya indiqué, de la prelación de créditos y obviamente voy a absolver las dudas y consultas que ustedes tengan. Les voy a dejar entonces de compartir la pantalla. Creo que ya dejé de compartir la pantalla, ¿cierto? Si me pueden confirmar. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Como todo esto está explicitado entonces en el texto, entonces se los dejo entonces a vuestro aprendizaje y al estudio. Y la próxima semana lo importante es que ustedes me realicen cualquier consulta, no obstante que yo me voy a referir a quizás algunos aspectos más importantes de la prelación de crédito. ¿Qué otra cosa más? Bueno, con esto termino la clase. Ah, y por último, se me había quedado en el tintero. Acabo de subir el último material docente a la carpeta de archivos de esta propia plataforma Teams, que se llama Los modos de extinguir las obligaciones. Así que, de más está decir entonces que ya está a su disposición para vuestro estudio desde ya. Pueden consultarlo también con la bibliografía a la cual ustedes tienen acceso, pero creo que en ese material docente se encuentra de manera más sintética, resumida, pero no por ello menos exhaustiva, el estudio de cada uno de los modos de extinguir las obligaciones regulados en el artículo 1567 del Código Civil. Y con eso obviamente se pone fin a todo, a todo el camino de existencia de una obligación, llegando entonces a su término, a su extinción. Por supuesto,
Los modos de extinguir más relevantes están puestos ahí con mayor dedicación, como ejemplo el pago, la prescripción extintiva, la pérdida de la cosa que se debe, en general. Creo que ahí ponemos entonces el acento entonces mayor, sin perjuicio de que la novación, la compensación también tienen una importancia cardinal. Así que desde ya entonces tienen a su disposición el último texto entonces y material docente para efectos de vuestro estudio, puesto que no puede terminar el estudio del curso de la teoría general de las obligaciones si no estudian los modos de extinguir las obligaciones, principalmente el pago y la prescripción extintiva, que son, ¿cierto?, los modos de extinguir las obligaciones que ustedes deben manejar muy bien, porque se va a ver mucho en el ejercicio profesional. Bien, si no hay dudas o consultas, voy a dejar de grabar y la clase entonces llega hasta aquí.